¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro canal Yo Cocino, Tú Cocinas. En este video les mostraré cómo preparar esta delicia chino-estadounidense llamada chop suey. Aunque muchos creen que el chop suey viene de China, en realidad nació en Estados Unidos, creado con lo que había a la mano. Chop suey significa trozos mezclados o comida picada. Comenzamos con los vegetales, porque aquí cada corte cuenta. El jengibre lo queremos finamente picado, aromático, punzante, el alma de nuestra base. Luego, la zanahoria. Yo corto los extremos, divido en dos y les doy una base para que no se muevan. Así de fácil. Firme, brillante, la cortamos en bastoncitos que darán dulzor y color. Seguimos con la cebolla, en plumitas, como se hace en la cocina oriental. Ese corte que al sofreírse se vuelve dulce y envolvente. Luego, el apio. ¡Qué maravilla el apio! Fresco, crujiente, con ese sabor que atraviesa el plato y lo vuelve interesante. Lo cortamos en diagonal, como lo hacen en las cocinas de wok más tradicionales. ¿Y el pimiento? El pimiento. Elegí uno rojo y uno amarillo. Sus colores saltan del sartén como fuegos artificiales y su sabor dulce y fresco siempre conquista. Lo cortamos en tiras finas para que saltee rápido y no pierda textura. El ajo, compañero fiel del jengibre. Solo un diente grande, picado, basta para elevar toda esta preparación. Pasamos a los camarones. Limpios, sin colita, sin cutícula, sin venas. Este paso puede tomar un poco de tiempo, pero créanme, vale la pena. Un camarón bien preparado es una joya en cada bocado. La carne es otra protagonista. Le pedí al carnicero que me la dejara en tiras delgadas, de 1 centímetro por 4, como lo requiere este tipo de guiso. Lo vamos a marinar. Aquí comienza la magia. En un tazón pequeño, coloca la carne y agrega 2 cucharadas de salsa de soya, una de aceite de sésamo, una de fécula de maíz, pimienta negra al gusto y una cucharada generosa de jengibre. Integro todo y dejo que repose en refrigeración 30 minutos. Ese tiempo es justo para que los sabores hagan su trabajo. Mientras, preparo una salsa sencilla pero poderosa. 2 cucharadas de salsa de soya, una taza de agua, una cucharadita de azúcar, una cucharada de maicena, unas gotas de aceite de sésamo y pimienta negra. Mezclo y reservo. Ahora sí, encendemos el fuego. Caliento aceite en mi wok y sello la carne marinada. El olor que se desprende es hipnótico. Dulce, salado, especiado. Un espectáculo para los sentidos. La carne, una vez dorada y jugosa, se reserva. Mismo wok, nuevos aromas. Van los camarones. En segundos cambian de color, se tornan anaranjados y firmes. También los reservo, pero no sin antes mostrarles lo bellos que quedaron. Un poco más de aceite y regresamos al corazón de los sabores. Jengibre y ajo. Solo unos segundos, no queremos que se quemen. Luego, cebolla.
Esa mezcla aromática es simplemente gloriosa. Incorporo la zanahoria, el apio y los pimientos. Salteo sin miedo, con decisión. Solo 1 minuto, que queden al dente, con vida, con textura. ¿Por qué en wok? Porque el wok tiene alma. Su forma cónica distribuye el calor como un abrazo. Su fondo redondo nos invita a mover los ingredientes con gracia. Es tradición y técnica en un solo utensilio. Agrego el germinado de frijol mungo, que apenas necesita unos segundos para brillar. Y luego, como quien reúne a los actores para el acto final, reintegro la carne y los camarones. Mezclo con cariño, como quien sabe que ya casi termina una obra maestra. Vuelco la salsa sobre el guiso. Todo se une. El calor la espesa, la transforma. Cuando la vean ligeramente densa y brillante, sabrán que está lista. Apago el fuego y aprovecho el calor restante para darle el golpe final. Un chorrito de salsa de ostión. Densa, intensa, compleja. Y por eso la agrego al final, para que no se caramelice de más. Una lluvia ligera de pimienta negra. Y ahí lo tienen. Miren esos colores. Ese brillo, ese equilibrio entre lo vegetal, lo animal y lo espiritual. Esto no es solo comida, amigos. Esto es un homenaje a la creatividad, a la cultura y al placer de comer bien. Es momento de servir. Y también de saborear. El germinado aporta ese sabor herbáceo que limpia y eleva. Los camarones, firmes, jugosos, casi dulces. La carne es profunda, sabrosa, con carácter. Y las verduras, crujientes, llenas de vida. Este es el tipo de comida que no solo se disfruta, se recuerda. Y bueno, amigos, después de esta experiencia de sabores, texturas y aromas, solo me queda agradecerles por acompañarme en este viaje culinario. Este platillo no solo es una mezcla de ingredientes, sino una mezcla de culturas, de historia y de emociones. Espero que lo preparen en casa, que lo disfruten tanto como yo y que lo compartan con quienes más quieren. Si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para que no se pierdan lo que viene. Los invito a que sigamos compartiendo amor, conocimiento y calidez fraternal aquí en nuestro canal. Yo cocino, tú cocinas.